el tema laboral para nosotros los empresarios es un tema importantísimo. Nosotros tenemos un lema en la Cámara de Industrias de Guayaquil, algunos de ustedes lo conocen, y decimos que el mejor programa social es aquel que genera empleo productivo, empleo sostenible. Si los gobiernos pueden darle eso a la ciudadanía, creo que tienen ganado su gestión. El trabajo, el empleo es lo que dignifica al ser humano, lo que le permite sostener a sus familias, darles lo básico, educación, salud, alimentación, vivienda, más de el amor y el cariño que se regala en esos espacios. Sin embargo, pues para los padres de familia siempre es muy importante lograr cumplir con las necesidades básicas de nuestros seres queridos. Las cifras, vamos a compartir algunas cifras, para nuestro país no son buenas, se mantienen a través del tiempo, y si vemos año 2000 o tal, no mejoran. Más o menos tenemos, ni aún con la bonanza petrolera, que no tengo en detalle porque me han puesto por trimestres mi equipo de la Cámara, que siempre me apoya con la información. Pero vemos pues más o menos porcentajes parecidos, ¿no? Entre 4 y 5 personas de 10 tienen empleo formal, empleo adecuado, y el resto empleo inadecuado, informal o inclusive el desempleo, ¿no? El empleo inadecuado, recordemos que es aquel que no llega a representar un ingreso ni siquiera del salario básico para la persona. Y yo siempre digo que difícil tiene que ser poder tratar o esforzarse para sostener una familia sin ni siquiera llegar a ese salario básico. ¿Qué es lo que nos dice el BID? Nosotros utilizamos mucho esa fuente. Dice que esto se debe a la rigidez laboral, que también ya se mencionó, y en parte pues tenemos un código del año 1938, estamos ya viviendo la cuarta revolución industrial, la revolución digital, que yo pensaba que tenía un rezago para nuestro país. Según estudiosos decían que a Ecuador llegaría 5 años con retraso, pero a la hora de la hora esta pandemia nos ha volcado hacia la tecnología, y sin embargo este código está totalmente obsoleto, no se ajusta a las nuevas realidades del mundo ni a las necesidades de las nuevas generaciones. Parte de esa rigidez se relaciona a que hay costos laborales no salariales muy altos, y ahí pues a ustedes les vendrá a la mente, por ejemplo, jubilación patronal, tenemos el 15% de utilidad de los trabajadores. Hay muchísimas cosas que no son necesariamente los salarios y que están inmersos en costos que lo elevan muchísimo. Y otra de las razones es que no hay realmente una relación entre la remuneración y la productividad. Cuando nosotros vemos estadísticas de la manufactura y el valor agregado bruto, si yo cojo año 2007, por trabajador aproximadamente el cálculo era de $10.300, $10.500 al año, y al año 2019 es más o menos la misma. Tuvo un pequeño pico, llegó a como a $12.000 al año en el año 2012, pero a la fecha casi que estamos igual desde hace algún tiempo, desde algunos años, igual que en el año 2007. Eso es realmente preocupante. Asimismo, si cogemos cifras desde este año y vemos cuánto creció la economía creció menos que las remuneraciones. Las remuneraciones en promedio en todos estos años creció un 2% más. Y también si cogemos la inflación promedio, que es de alrededor de un 3% en todos estos años, sin embargo las remuneraciones, el salario básico unificado creció en un promedio anual del 8%. Esto realmente pues nos hace un país caro y nos complica en nuestra competitividad también. Cifras ya un poco de la pandemia, tremendamente dolorosas. Estos datos de afiliados en el sector privado. Esta semana estuvimos en reunión con nuestro delegado, con César Rodríguez, y él nos entrega las cifras
del mes de diciembre pasado a la fecha se han perdido alrededor de 120.000 plazas de trabajo a abril. Y si comparamos solo entre febrero y abril, son 108.000 plazas de trabajo. Sin embargo, ya sabemos, porque el propio presidente lo ha dicho, que la pérdida está en este momento en alrededor de 150.000. Nuevamente, información del BID. Aquí está, pues, en el cuadro, cuánto es el total de ocupados. Aquí no tenemos desempleados a nivel latinoamericano, incluyendo el Caribe. Ecuador en las columnas, en las barras rojas, tenemos 7.7 la población económicamente activa. Si incluimos a los desempleados, pues sube a 8 millones y piquito. Y los datos pues que hablábamos anteriormente. ¿Cuáles son los pronósticos del BID? En toda América Latina y el Caribe, pérdidas que pueden ir desde 5 millones a 17 millones de empleos. Y en el Ecuador, ellos nos hacen 3 escenarios. El escenario más optimista sería que esta crisis dure un par de trimestres y que hacia fin de año ya empecemos la recuperación, y ahí hablan de 137.000 plazas de trabajo menos. Ya es más de lo que estamos viviendo, pues por lo que decía antes, los anuncios del gobierno. Si es que esta crisis se toma un poco el mediano plazo, estamos hablando de una caída de 250.000 a 260.000 plazas de trabajo. Esto significa 3 trimestres con una caída de la economía en alrededor de 10 puntos. Y si esto se profundiza y entramos ya en una recesión, esto significaría un decrecimiento de la economía en alrededor de 15 puntos. Estaríamos hablando de 450.000 plazas de trabajo. Eso, cuando uno lo traduce a ciudades, pues pueden ser ciudades enteras que queden en el desempleo, y por ende todo lo que nosotros hacemos en los gremios y esa pelea que tengo con mi colega Pablo es para sostener a las empresas, porque sin empresas no hay ese empleo. 9 de cada 10 plazas de trabajo, lo habrán oído ustedes muchísimas veces, son generadas en el sector privado. Entrando ya un poco al tema de los diálogos, ¿no? Esto que es tan importante, y nosotros ahora tenemos que llegar definitivamente a reconstruir a este país que está en cenizas, y para eso necesitamos de grandes acuerdos nacionales en los que estamos trabajando los gremios, de convocatorias que sean muy, muy profundas. Y en el campo laboral, ya digamos en la parte conceptual, existen contemplados varios tipos de diálogos. Este bipartito, que es pues entre empleadores y trabajadores, que incluye también empleadores y sindicatos, por ejemplo. El tripartito, que es el que promueve la OIT, que es entre empleadores, trabajadores y gobiernos. Un ejemplo de ello, ya les voy a hablar más adelante, es el Consejo Nacional de Trabajo y Salario, donde tenemos representación. Inclusive uno de nuestros representantes era el abogado Lucho Poveda, quien es actualmente ministro de Trabajo. Y hay un tercero, que es el Tripartito Plus, en donde además se le suman organizaciones no gubernamentales, que pueden ser, por ejemplo, aquí ponemos el caso de asociaciones ambientales, por ejemplo, entrar a este diálogo. El diálogo social siempre requiere de participantes que tengan representatividad e independencia. Por ese lado, yo creo que el sector empresarial empleador está muy bien organizado. Tenemos una interacción, un diálogo constante, estructuras que parten de asociaciones técnicas, las grandes cámaras, las federaciones como la que preside Pablo, y sobre ello pues tenemos un gremio cúpula que es el Comité Empresarial Ecuatoriano. Todas actúan con independencia, defendiendo los intereses de sus agremiados, de sus afiliados, pero finalmente tratamos de buscar consensos transversales en las federaciones, de acuerdo a las ramas, pues a industria, comercio, agricultura, exportadores, turismo, etcétera, o ya pues ya en el comité empresarial, que se toma a veces un poco más de tiempo en llegar a esos consensos por la complejidad de esta estructura.
¿Cómo debe darse ese diálogo? Obviamente primero tiene que respetarse todos los fundamentos democráticos, las libertades, ¿no? Que las personas que parten o que participan en ese diálogo sepan que estos derechos suyos van a ser respetados, que no va a haber ningún tipo de coerción, ningún tipo de violencia, de presión, de amenazas, y eso es necesario para que pueda darse una discusión que sea totalmente libre. Asimismo, tiene que haber un apoyo institucional adecuado. Eso, pues, por nuestro lado siempre existe esa base. Inclusive en la OIT, los que hemos participado de sus programas, sabemos que uno tiene que estar siempre sentado en la mesa porque si no va a ser parte del menú. Entonces las instituciones estamos muy a favor de ese diálogo, de mantener los puentes en todas las instancias. Rara vez un gremio va a levantarse de la mesa porque sabe que eso no es lo adecuado. Y eso pues no solo en relación al Ejecutivo, sino al Legislativo, a la función judicial, a todos los actores sociales. Y obviamente pues se necesita de una voluntad política, esa decisión, que en el caso de los gremios nuestros está siempre presente, y esto genera un grado de confianza importante. Yo creo que la palabra que tiene que retumbar mucho en este momento es la confianza, y eso se ha perdido en muchas instancias, especialmente cuando oímos lo que está sucediendo con los temas de corrupción. La confianza en las instituciones se pierde, y eso pues es parte vital, es un puntal de este diálogo social. ¿Cuáles son los beneficios del diálogo social? Y son varios. Por un lado, poder lograr una participación en las políticas públicas, en esos programas que se diseñan cuando estamos todos interactuando, se logran mejores políticas públicas porque se escucha a las partes y se construyen programas que realmente tienen legitimidad. Igualmente, las soluciones que se logran son soluciones que funcionan mejor, mucho más viables, porque tienen el input, tienen el aporte técnico. Nosotros en la Cámara de Industrias siempre decimos que somos una institución técnica, propositiva. Eso entrega calidad de información para poder lograr esas políticas públicas. ¿Y cuál es el fin último? Es de poder lograr eso en un ámbito de paz, donde sean considerados los intereses de todas las partes y previenen, obviamente, situaciones como las que vivimos dolorosamente en octubre del año pasado, y que tampoco debemos olvidar porque vivimos en una tensa calma. Esa tensa calma hay que trabajarla. Ya vimos el 25 de mayo, de nuevo tuvimos unos conatos de revuelta. Entonces, yo creo que eso es tremendamente importante del diálogo, lograr preservar esa paz que el país necesita. Ya viendo y respecto de los trabajadores, yendo un poquito hacia el tema de la base de este diálogo social, destaco el artículo 326 de la Constitución que ustedes tienen en pantalla, donde se habla de la parte laboral, y expone claramente que parte de los derechos al trabajo hay estos principios, entre los cuales el número 1 es la obligación del Estado de impulsar el desarrollo del empleo pleno y trabajar para eliminar el subempleo y el desempleo. No es lo que vemos de las estadísticas que hablé inicialmente, son esos principios de lo que el ecuatoriano o el Ecuador soñó, que lamentablemente no hemos en estos 12 años desde que existe esa Constitución logrado superar. Y asimismo, ese mismo punto ya nos habla del diálogo social. Si revisamos otros artículos constitucionales, vemos que en cuanto al régimen de desarrollo, hay la obligación de construir un sistema económico que genere empleo digno y estable. Y el objetivo de la política económica debe ser justamente ese,
Todo esto en artículos de la Constitución, lo que les voy a mencionar ahorita, artículo 284, numerales 6 y 7, dice que el Estado debe impulsar el empleo pleno y valorar todas las formas de trabajo, y también indica que debe estimular y promover al máximo nivel la producción. Ahí viene lo nuestro, ¿no? Cuando habla de las garantías del derecho al trabajo, habla de que deben considerarse también que a igual ingreso, a igual trabajo, igual remuneración. Todo esto, pues, en la base de este diálogo, que como decía antes, debe ser un diálogo técnico y que no se respeta realmente. Y vemos un caso que quería mencionarles, el de los contratos eventuales, que tiene un recargo del 35%, cuando la persona que entra con esta modalidad hace el mismo trabajo que quien es reemplazado, por ejemplo, en el caso de que reemplace una persona que está con su permiso de maternidad. Entonces, tenemos muchas normativas que no respetan estos principios constitucionales contra las que tenemos que trabajar, y nosotros hacemos muchos esfuerzos, tanto a través de gestiones concretas como a través de la vocería, para que estos derechos se respeten. Y no tenemos que preocuparnos de luchar porque los principios constitucionales son realmente claros, ¿no? Aquí tengo otro artículo que habla de la relación que tiene que ser bilateral y directa entre los empleadores y los trabajadores. ¿Qué es lo que nos trae la ley de apoyo humanitario? Aquí un poquito entrando a lo que se está discutiendo en el momento. Hablan que para preservar empleos deben darse estos famosos acuerdos que son bastante flexibles, bastante cómodos, y que en algún punto solo hablaba de acuerdos colectivos, lo cual nos preocupó, y nosotros logramos pues que se incorpore el concepto de la bilateralidad, porque lo que decimos es que en las empresas no es posible siempre llegar a acuerdos colectivos. Cada área de una empresa tiene realidades diferentes de las otras. Y yo necesito con mi trabajador del área de producción llegar a ciertos acuerdos, inclusive las líneas funcionan de forma distintas, y obviamente pues eso no tiene nada que ver con el área comercial, administrativa, mantenimiento, etcétera. Entonces fue una de las cosas que nosotros discutíamos en la asamblea respecto de las propuestas. Otra cosa importante era poder compensar las vacaciones para recuperar las jornadas laborales. Hay muchos trabajadores que nos dicen, no, yo quiero mis vacaciones cuando pues ya esté libre de esta pandemia, pero lamentablemente pues el hecho de que los empleadores están pagando los salarios de sus colaboradores y la situación realmente anormal que estamos viviendo, a pesar de que ya se habla de la nueva normalidad, yo prefiero hablar de esta nueva realidad, obligan a que todos pongamos el hombro. Entonces, eso es un tema importante que está en la ley de apoyo humanitaria, y obviamente también, dada la caída que en algún momento para nosotros fue alrededor de un 70% en la actividad productiva, es importante poder jugar un poco con las jornadas y ver a las finales cómo se va a recuperar, cómo va a ser ese cronograma de pagos. Nuevamente vuelvo al tema del diálogo tripartito. Nosotros tenemos el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Ahí ha habido una dinámica muy interesante, muchos acuerdos que se han logrado. Lamentablemente todavía no entendemos por qué razón estos no han sido plasmados en una ley. El Consejo Nacional del Trabajo tiene algunas directrices, entre ellas pues definir los salarios mínimos y sectoriales, lo cual no siempre ha sido posible, y ser como de un organismo consultor para el Ministerio del Trabajo y el gobierno en todo lo que se relaciona a los temas laborales. Nosotros como empleadores tenemos 4 representantes principales, 4 representantes suplentes que son parte de los grupos nuestros, y asimismo tienen los sectores de las organizaciones sindicales. Lamentablemente ellos no siempre están organizados y acorde o logran consensos como si nosotros logramos en el sector empleador, y obviamente también pues el gobierno. Por último,
quería comentarles acerca de los desafíos que tenemos en este momento en el contexto laboral, lograr pues esos contratos a plazo fijo para reactivar la economía. Ahí existe una propuesta del contrato especial emergente en la ley de apoyo humanitario que nosotros estamos sugiriendo que vaya al código como una modalidad más, que no quede solo en ese proyecto o en esa ley, eventualmente pues, será aprobada. Igualmente, pues que la jubilación patronal sea independiente del empleador, que el trabajador pueda ir acumulando esa jubilación de forma directa y que no le signifique estar 25 años con un mismo empleador, ya que eso no va con la lógica actual de la dinámica laboral. Otra cosa es que necesitamos, pues, lo que ya decía antes, mejorar el concepto y la aplicabilidad de los contratos laborales. Y por último, yo creo que el desafío más delicado y más complejo es la reestructuración del IES. Ahí hemos visto, pues, en estos días toda la problemática de la corrupción, una institución que está quebrada, que tiene déficit todos los meses, que el Estado le saca recursos o le ha sacado recursos, creo que es la mayor acreedora del Estado del IES, con fondos nuestros que nos cuesta levantar y que aportamos justamente para que se cubran las necesidades de nuestros trabajadores, aliviar la participación en esos espacios de los empleadores y que lamentablemente no se da. Ese es un gran desafío muy complejo, pero que contaremos ojalá con el apoyo internacional para lograrlo. Esto es lo que quería comentarles por el momento y agradezco pues que hayan escuchado esta presentación. No, gracias a ti, Caterine, por compartirnos todo lo que nos has comentado. Damos la palabra a Pablo para complementar en la misma línea y luego de eso abrimos espacio a preguntas. Por Bueno, favor. muchísimas gracias, estimado Francisco. Muchísimas gracias a Jorge, a Teresa y a todos los queridos amigos por esta invitación. De igual manera, quisiera agradecer el poder compartir este panel con una querida amiga, Caterina Costa de García, con quien nos une una amistad que incluso va más allá, porque mis padres, muy buenos amigos de los suegros de Caterina. Entonces, mi amistad con Luis Eduardo es una amistad que data de hace, caramba, diría yo, más de 37, 38 años, si cabe el término. Es que qué bueno estar acá en esta reunión, obviamente muy formal, muy sobria, pero una reunión de amigos con tantas personas conocidas y queridas. También yo quisiera empezar esta charla primero solidarizándome con Guayaquil, solidarizándome con ustedes, porque sin duda esta pandemia ha sido tan dura, tan difícil. Quiero expresar mi empatía con todos ustedes y ese sentimiento de solidaridad absoluta con Guayaquil y con ustedes. Sin duda, esta pandemia ha sido una prueba durísima que hemos tenido, pero que con mucha fe en Dios, yo también soy un hombre de mucha fe, vamos a poder salir adelante. Mi explicación quiere analizar o topar el tema relacionado con esta mañana, es decir, cómo el poder activar este diálogo social, estos acuerdos entre empresarios y trabajadores. Pero yo sí quisiera empezar con un análisis macroeconómico, ¿no es cierto? ¿Cuál es el impacto que tiene o que tendrá en la economía ecuatoriana esta pandemia? Las primeras mediciones que hacía el Banco Central del Ecuador, que hacían también los organismos multilaterales de crédito, señalaban que la caída del Producto Interno Bruto sería entre un 5 y un 7%, un 5 y un 6.3%. Sin embargo, pongo ese número 10 ahí porque el día miércoles el Banco Central del Ecuador ajustó la cifra de la caída del Producto Interno Bruto y esta podría llegar a un 10%. Un poco para que todos tengamos una idea de todos los que estamos acá, vivimos la crisis del año 1999. En el año 1999, con la crisis bancaria, la economía decreció un 4.7%. Ahora va a ser el doble. Por lo tanto, la situación sin duda es muy compleja. Yo pongo una analogía y digo que en este momento estamos todavía viendo la punta del iceberg, ¿no es cierto? La cumbre del iceberg, pero no estamos dimensionando todo lo que podría estar abajo. En la Cámara de Industrias y Producción hicimos
un impacto también del tema de las ventas y la afectación a las empresas. Hicimos estos 3 escenarios y lo que hicimos fue una evaluación de las empresas que están registradas en la Superintendencia de Compañías y de igual manera, este es un poco el primer escenario. Con una caída del 12% del total de ventas anuales, este escenario se ha cumplido con creces, es decir, estos datos de una caída en ventas son superiores a 12.800 millones de dólares, se han visto afectadas 22.115 empresas, es decir, el 43% del total de las empresas registradas en la Superintendencia de Compañías que reportaron ventas o ganancias más allá de cero, ¿no es cierto? Y lo más grave de todo esto que ustedes pueden ver en la pantalla es el efecto que se puede dar en el empleo, que son más o menos 500,000 personas podrían verse afectadas en su empleo. No quiero entrar en los detalles, abajo están los sectores más afectados en caída en ventas: comercio, industria, agricultura. La mayor cantidad de empresas afectadas: 5.000 empresas en comercio, 3.000 en transporte y almacenamiento, 1.875 industrias manufactureras, esto es algo muy grave, y también el número de empleos que se pueden ver afectados. Entonces, realmente la situación económica, la situación macro del país es una situación muy complicada. De igual manera, anteayer dieron otra cifra que ya era muy preocupante. A inicios de este año, el déficit fiscal era de 4.000 millones de dólares. A mediados de la crisis, ya con la caída del precio del petróleo, era de 7.000, 8.000 millones de dólares. El día de ayer ajustaron la cifra ya con el Banco Central y están dando una cifra de 13.000 millones de dólares de déficit fiscal este año. Es decir, estamos hablando realmente de cifras astronómicas que realmente nos dicen cuán duro va a ser este año. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el empleo en el sector manufacturero? Todas las cifras que tenemos hasta ahora del empleo son hasta diciembre del año 2019. Es decir, el INEC no ha sacado su reporte trimestral, siempre lo hacen a mes vencido, es decir, termina el trimestre, mes de marzo, y publican en el mes de abril. Obviamente, producto de la pandemia, no pudieron terminar o concluir. Por lo tanto, las últimas cifras de empleo oficiales que tenemos son las del diciembre del 2019. Y ahí el sector manufacturero emplea a 804,000 personas a diciembre del año 2019. A diciembre del año 2019 también tenemos las siguientes cifras que son muy preocupantes. Apenas el 38% de la población económicamente activa, que es de 8 millones de personas, apenas el 38% tiene un empleo pleno. Pero lo que nos quiere decir entonces que el 62% restante de la población económicamente activa, más o menos 5 millones de ecuatorianos, no tienen un empleo pleno y están en el sector informal. Entonces, estos datos de la industria manufacturera, como digo yo, son hasta diciembre del año anterior. Y sin duda hay un riesgo muy grave de que este empleo pleno se deteriore. Hablaba Caterina antes del BID, y esto es algo muy importante, como el BID nos da una serie de cifras y obviamente es una fuente absolutamente confiable. Y Caterina hablaba de este tema, de los 3 escenarios, ¿no? Una crisis de corto plazo, una crisis de mediano plazo y una recesión prolongada. Y las cifras coinciden con el estudio que nosotros hicimos, porque el BID habla de 461,000 empleos perdidos, ¿no es cierto? Con una caída, digamos, del PIB del 4%, una crisis de mediano plazo sería del 10%, 200,000 empleos perdidos, y una recesión de gran magnitud si es que cae el PIB al 15%. Pero vean ustedes el ajuste que hizo el Banco Central de marzo, preveía una caída del 6% y ahora, al mes de junio, prevé una caída del 10%. Ese es el escenario negativo. Dicen entre el 7 y el 9.6, pero cerremos números, serían del 10%. Entonces, esta cifra de 461,000 empleos coincide plenamente con la cifra que nosotros preveíamos acá, el potencial empleo en riesgo de 500,000 también para cerrar en números redondos. Entonces, esto nos obliga justamente a pensar y sobre todo a sacar unas primeras conclusiones. ¿Qué es lo que está pasando en materia económica? Que la realidad supera absolutamente a las normas y a los principios garantistas de la Constitución. Estamos atravesando un verdadero caso de fuerza mayor. ¿Qué es la fuerza mayor? Es precisamente aquella frente a la cual las personas no podemos resistirnos. Es decir, esa es la definición que habla el Código Civil, pero es una definición absolutamente gráfica. No podemos nosotros como personas, como empresarios, como empresas, resistirnos frente a esta realidad de la pandemia.
Se prevé una caída del PIB mundial. Esto ya también, esas previsiones se le hicieron a mediados de la crisis del 10%. El precio del petróleo en el Ecuador, en el caso del Ecuador, apenas compensa su costo de producción. Ojalá se pueda estabilizar por lo menos en $30, pero llegó a momentos irrisorios y a momentos realmente un par de días en los cuales los futuros de contratos petroleros se vendían a menos $10, es decir, absurdos que pueden ocurrir por la escasez de demanda. No había demanda en un momento determinado de petróleo a nivel mundial, entonces esperemos que la demanda vaya o permita que el precio se estabilice en una cifra razonable y racional. En el presupuesto general del Estado del año 2020, el precio del petróleo está en $50. Entonces, obviamente, todo lo que se pierda menos de $50 o lo que se venda menos de $50 es una pérdida muy grande para el país. Por lo tanto, el comercio internacional también se ha reducido sustancialmente y se han afectado a las exportaciones del Ecuador. Esto ya vimos desde el primer trimestre de este año como con la pandemia en China, con la pandemia en Europa, ya las exportaciones también se redujeron. Vean ustedes lo que ocurre con el principal producto agroexportador de la sierra, las flores. Ese es un mercado que muy lamentablemente se ha caído y le va a tomar mucho tiempo recuperarse. Por lo tanto, tenemos que asumir una dura realidad. Muchos negocios van a cerrar sus puertas en los próximos días, semanas y meses y hay que encontrar entonces soluciones conjuntas para que la mayor cantidad de empleos puedan ser preservados. Ese es el mensaje que nosotros hemos transmitido siempre a las autoridades, a la Asamblea, al gobierno y a los medios de comunicación. Los empresarios tenemos una vocación de servicio con el país. Tenemos una, como bien lo dijo Francisco en la introducción, Francisco Jarrín lo dijo, los empresarios buscamos el lucro, pero siempre dentro de un ambiente, dentro de un entorno que sea con responsabilidad social, con sostenibilidad, con justicia social, porque si no tenemos una sociedad justa, una sociedad equitativa, lo único que estamos haciendo es vivir en una bomba de tiempo, si cabe el término, que algún momento va a estallar, y eso es lo que no queremos que ocurra en el país. Por eso entonces tenemos que trabajar en un enfoque normativo, un enfoque productivo que sea integral. Es decir, que no se fije en una solución específica para un sector, sino que sea integral y no tratemos los temas aislados. ¿Qué hacer entonces frente a esta situación tan compleja? La apertura inteligente que nos permita sostener el empleo. Gracias a Dios, las autoridades han podido ya entrar en razón y permitir las actividades siempre bajo estrictos protocolos de seguridad. Acá en la ciudad de Quito, no tienen idea, tuvimos una lucha constante con el alcalde de Quito. No quiero emitir juicios de valor políticos, pero habían intereses incluso para que se siga manteniendo cerrada la ciudad. Y esto sin duda generaba una complicación gravísima, una presión inmensa frente a esas cifras económicas que yo les señalé antes. Entonces, en primer lugar, la reapertura con seguridad. En segundo lugar, el Estado ecuatoriano tiene que entrar en una negociación con los organismos multilaterales de crédito para conseguir ese financiamiento y ahí se ha conseguido por lo menos hasta el momento alrededor de $2.000 millones. Y nosotros también solicitamos desde el día número 1 que parte de ese financiamiento que se logra con los organismos multilaterales vaya a un fondo de reactivación productiva, porque ahí está realmente, en la empresa privada, los empresarios somos quienes generamos 9 de cada 10 empleos en el país. Los empresarios asumimos riesgos, asumimos retos y generamos la mayor cantidad de empleo, pagamos impuestos. Entonces, por eso es importantísimo el apoyo sobre todo a la liquidez de las empresas. Importante también hablar de una apertura al mercado de capitales. La regulación es muy estricta en el país y también corregir la ley humanitaria a través del veto presidencial sobre algunos temas que ya los topó Caterina y que también yo brevemente los analizaré. Ahí está el tema del retorno responsable. Creo que hemos hecho una campaña comunicacional muy importante de parte de todos los gremios. Justamente Caterina presidiendo el Comité Empresarial Ecuatoriano, que es el órgano cúpula, el órgano máximo de representación gremial del país, ha tenido un liderazgo muy importante para que podamos trabajar en esta comunicación a la gente y una comunicación que sea absolutamente gráfica. Tenemos que lavarnos las manos, tenemos que mantener el distanciamiento social, evitar aglomeraciones, contar con los protocolos de bioseguridad en las empresas y el utilizar la mascarilla o tapabocas, que es algo fundamental. En promedio, las empresas han invertido en promedio $50.000 en todos estos programas y procesos y adecuaciones de bioseguridad.
obviamente dependiendo del tamaño de las empresas, unas han invertido mucho más con el objetivo de garantizar la seguridad. Y hemos puesto un lema nosotros que es muy importante, retorno responsable. ¿Y esto por qué? Porque muy lamentablemente en redes sociales se hablaba de que los empresarios no tenemos corazón y queremos mandar, digámoslo así, al frente de batalla a nuestros colaboradores. Yo he sido muy enfático en señalar que una pandemia y un virus como estos no tiene ningún tipo de contemplación con las personas de acuerdo a su edad, a su sexo, a su condición social. Es decir, esto es una pandemia en la cual todos debemos cuidarnos y por eso entonces el retorno responsable. Hemos adecuado los espacios para el distanciamiento social en las empresas, hemos puesto puntos de desinfección, entrega de mascarillas, entre otras cosas. ¿Qué debemos hacer entonces también como empresas en este momento para poder sobrevivir y salir adelante en esta recesión económica y preservar primero la sostenibilidad de nuestras empresas para poder seguir proveyendo empleo? Tenemos que concentrarnos en el presupuesto y en la parte económica de las empresas, ¿no es cierto? Hay que hacer una redefinición de la planificación anual, prioridades en los gastos, establecer una política de austeridad. Es dura este término, pero hay que aplicarlo, una economía de guerra. Ya decía algún analista, Augusto de la Torre, si no me equivoco, decía, esta crisis económica que estamos viviendo es superior a la guerra que tuvimos con el Perú en el año 95 y al terremoto de Manabí juntos. Entonces, la situación que estamos viviendo actualmente amerita a que tomemos todas las medidas para poder preservar la liquidez de las compañías y así la sostenibilidad de los negocios. El uso de la tecnología y el cambio cultural es fundamental. Miren ustedes esta charla que tenemos. Bueno, usted está en Guayaquil, yo estoy en Quito y la única manera habría sido que yo viaje el día anterior para poder tener este encuentro. Pero el uso de la tecnología creo que nos ha dado grandes lecciones. La puntualidad, la productividad, la eficiencia, ¿no es cierto? El poder usar la tecnología adecuadamente nos va a obligar a nosotros como empresarios, como empresas, a cambiar y a redefinir nuestros negocios, nuestras ventas, nuestra oferta de servicios, y esto es algo muy importante. De igual manera, las decisiones tienen que ser mucho más eficientes. Esto nos ha obligado también esta pandemia a tomar decisiones rápidas que en algún momento determinado podían tomar tiempo. Y nuevamente, el refinanciamiento de pasivos y la generación de liquidez a través del factoring son medidas importantes. ¿Qué políticas macroeconómicas debe tomar el Estado para apoyar a la industria ecuatoriana? ¿Y por qué hago yo esta pregunta y estas reflexiones? Precisamente para poder preservar el empleo. Hay este fondo Reactívate Ecuador, es un fondo de 1.000 millones, esto representa apenas el 1% del Producto Interno Bruto del Ecuador, que el gobierno está apoyando a las empresas, mientras que en otros países vecinos, Colombia, Perú, Chile, están poniendo el 9%, el 10% del Producto Interno Bruto para el sector privado. Claro, estos países sí hicieron sus tareas durante 20 años. Voy a explicar. El caso de Perú, sobre todo, creo que es el más específico, el más claro, o el caso de Chile, donde han habido políticas de Estado que han permanecido durante 10, 15, 20 años. No importa si el gobierno es socialista, si el gobierno es de centro, si es que el gobierno es de derecha, en el caso de Chile. Y en el Perú tampoco. Incluso han habido presidentes populistas como Ollanta Humala que respetaron esas políticas de Estado en materia económica, en materia productiva, en materia comercial, que permitieron justamente a Perú, a Chile, desarrollarse. Entonces, eso es algo muy importante. La banca pública y la CFN tienen que tener un papel fundamental y protagónico dentro de esta crisis en el refinanciamiento de los pasivos y obviamente también en la liquidez. Hay que tener un refinanciamiento y reprogramamiento de la deuda externa. Como ya mencioné, una noticia importante, la próxima semana Ecuador va a tener una reunión con sus acreedores y esta noticia la dio Bloomberg y esto creo que es algo importante para poder renegociar la deuda. Y la tarea fundamental que lamentablemente Ecuador se queda de año es el tema de la competitividad. Esta es una tarea que el Estado ecuatoriano nos debe a los empresarios para darnos mayor competitividad y de esa manera podamos mejorar nuestra posición, nuestro posicionamiento para poder producir de una manera más eficiente y más barata, ¿no es cierto? La competitividad no tiene un costo, no implica únicamente un costo económico para el gobierno, sino también implica, por ejemplo, la facilitación de trámites, eliminar las trabas y obviamente quitar tanta burocracia, tanta agencia de regulación y control que tenemos en el Ecuador absolutamente para todas las actividades. Este pensamiento, y con esto estoy ya terminando, me parece fundamental, ¿no es cierto? Y
¿Y qué es tenemos que ser resilientes? ¿Y qué es la resiliencia? Justamente las personas resilientes somos aquellas que cuando vemos un problema nos preguntamos y reflexionamos, ¿cuál es la solución para este problema? Y lo más importante también, ¿qué es lo que este problema, esta situación está tratando de enseñarme? Esa es la reflexión que nosotros debemos ver. ¿Cómo solucionar el problema y qué enseñanzas nos deja este problema y esta gran crisis? Y creo que es muy importante ser resilientes. ¿Para qué? Para ir en ese camino que lo mencionó Francisco y Caterina con muy buen criterio mencionaba y graficaba, ¿no es cierto? Este diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y Estado, pero creo que debemos avanzar del diálogo social a un pacto social. Y este pacto social, ¿qué va a implicar? Va a implicar justamente que nosotros tengamos una serie de medidas de renunciamientos, porque una negociación, un acuerdo implica renunciamientos para poder preservar el empleo, preservar la economía y, lo más importante, garantizar la sostenibilidad de las empresas para poder salir adelante en este problema tan grave. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Pablo. Muy interesante también tu presentación. Abrimos el espacio en este momento para preguntas. Mientras nos llegan y Teresa me las canaliza, yo quería hacerle una pregunta a los dos para contestarla en el mismo orden. Realmente en estos diálogos siempre se invita obviamente a los empleadores, a los grupos que representan a los trabajadores, pero ¿quién debe representar a los desempleados? Porque realmente el problema grande que hay es que nadie quiere ceder, pero no participa. Ustedes decían que el grupo mayor está en empleo inadecuado y desempleo. Ahí tenemos más de la mitad y no están representados en estos diálogos. Y por eso muchas veces no se quiere ceder porque se ponen en posiciones cómodas de decir los beneficios adquiridos no se pueden renunciar, cuando realmente no se habla de que se quite beneficios, sino que se dé oportunidad a los desempleados. Entonces, esa sería un poco mi pregunta para los dos. Comencemos con Caterina, para luego Pablo también nos la complemente. Eso es totalmente cierto. Nosotros en Cámara de Industria de Guayaquil hemos hablado con las autoridades, inclusive con la OIT, diciéndoles que ahí tenemos una gran debilidad, porque los empleados formales son la minoría. Estamos hablando, como decían en los cuadros, de 3.200.000 personas. Y el resto, los 5 millones de ecuatorianos, ¿quién los representa? Hemos hablado con la OIT, no es un problema solo de Ecuador, esto no existe tampoco en la mayoría de los países. Es una debilidad y por ende la responsabilidad que tenemos nosotros como gremios de empleadores y los sindicatos representando a los trabajadores formales es más grande aún, porque tenemos que mirar esos 5 millones de personas, pero definitivamente es algo que está entre nuestras necesidades y los deseos de conformar. Sin embargo, no hemos logrado hacerlo. Es difícil, estas personas no se visibilizan, no las podemos ver, y dado el número, el gran número, es más lamentable aún. Es una tarea que tenemos que ver cómo, no es fácil, como decíamos, inclusive consultado con la OIT, no es fácil hacerlo, no es fácil hacerlo. Yo quisiera complementar ahí en un tema que es lamentable, y es muy lamentable, el tema de la informalidad, ¿no es cierto? Hemos sido testigos que aun cuando teníamos toques de queda, aun cuando teníamos restricciones, la gente se daba modos para salir y vender. Y eso le decíamos nosotros acá al alcalde de Quito, le decíamos, vea alcalde, el sector formal estamos respetando todas las normas, todas las reglas, pero vaya a ver lo que está ocurriendo en los distintos barrios, en los distintos lugares, y esto pasaba en todas las ciudades nuestras. Entonces, sin duda, el incluir en los diálogos a ese sector, a este sector informal, es una tarea fundamental. Otro sector que es muy lamentable, que es el más afectado dentro del desempleo, si uno revisa las cifras del desempleo del INEC y ves cuál es la porción más afectada por desempleo, son los jóvenes.
Y creo que todos tenemos que darles una respuesta a los jóvenes para darles esperanza dentro de este país. Si nosotros queremos justamente que los jóvenes progresen, emprendan, generen justamente riqueza con el objetivo de dar empleo y tener una sociedad más justa, tenemos que darles una solución a los jóvenes. Entonces yo pondría esos dos elementos dentro de la discusión o dentro sí, de una discusión para ver qué es lo que obtenemos y qué mejoramos a los jóvenes y a los informales. Bueno, ahí muchas gracias. Yo creo que esa es una tarea que es difícil de solucionar y queda pendiente el tema de ver cómo incluir en la discusión a los desempleados y buscar la forma de que se abra el espacio para entender de que no solo se legisla para el que tiene trabajo. Acá nos ha llegado una pregunta de los amigos del Consejo Nacional de Laicos que dice: ¿cómo se puede generar trabajo en esta crisis? Sí, Caterina. lo primero y lo más importante que nosotros hemos trabajado muchísimo es no afectando a las empresas. Y ustedes nos habrán visto con una posición muy dura cuando el gobierno en el proyecto de ley de apoyo humanitario puso este tema de las contribuciones. Ya en ese momento, porque este proyecto de ley entra el 16 de abril y teníamos cifras del SRI que en marzo, cuando hemos tenido cuarentena por 15 días, las ventas habían caído en 3.172 millones de dólares, 227 millones de dólares al día, marzo, y sumándole abril, etcétera. Entonces, lo más importante es permitir a las empresas trabajar, no quitarle flujo, no quitarle liquidez. Por eso nuestra pelea, inclusive ahora tampoco estamos en la línea de aceptar que haya anticipo a los impuestos, porque ustedes saben, hay estudios de la academia que ya nos decían que al día 37 el 50% de las empresas iba a estar sin flujo y que al día 70 el 75% de las empresas ya iba a estar sin flujo y vamos por el día 80 a 81, no sé, por ahí. Entonces, por un lado, no afectar el flujo de las empresas, hay un problema con la cadena de pagos, y por otro lado, permitirles trabajar, que es la otra pelea que hemos tenido. Por suerte acá en Guayaquil, yo sí siento que hemos tenido un apoyo, una interacción importante con el municipio, particularmente mi mayor vínculo es el vicealcalde José Sánchez, y hemos estado inclusive participando. Ayer estuvo Francisco Jarrín en el COE cantonal. Entonces, permitir a las empresas trabajar con responsabilidad, que es como lo hacemos nosotros, de forma ordenada, con todos los protocolos del caso, siendo modelo para la ciudad y para los trabajadores informales, para ese grupo de la informalidad de la ciudad. Pero yo creo que así, junto con otras herramientas como la que hemos visto, esta de poder tener esta modalidad, este contrato especial emergente para nuevos proyectos, o por ejemplo, otra cosa que estamos haciendo es pidiendo que los beneficios tributarios de la ley de fomento productivo que terminan en agosto de este año se prorroguen por 2 años más, que es lo que permite la ley. Entonces, todo lo que sea bueno para las empresas va a ser bueno para el empleo. Yo tengo una reflexión acá que siempre la hago. El empleo no se genera a través de decretos, de acuerdos y de leyes. Nosotros sabemos muy claramente que el empleo se lo genera a través de la producción. Yo creo que entonces tenemos que hacer un análisis muy claro de los sectores en los cuales tenemos oportunidades. Yo creo que el sector exportador tiene una oportunidad muy importante, muy grande, el sector agroindustrial de igual manera, para poder concentrarnos en esos sectores y beneficiarlos. Concuerdo con Caterina, no podemos en un momento tan complicado como estos quitarles más liquidez a las empresas. Yo he explicado, cuando me preguntan mucho esto, me dicen, bueno, ¿y ustedes qué han hecho? A ver un ratito, señores. ¿Nosotros qué hemos hecho? Constituir fideicomisos en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, para beneficiar en la emergencia a los más pobres y ayudar a equipar hospitales, movilizar a las empresas para entregar más de 2 millones de raciones de alimenticias en los bancos de alimentos. Y quiero felicitar a Guayaquil por su actitud en este sentido, por su sentido altruista, que no es de esta crisis, sino es de siempre que ustedes en Guayaquil nos han dado una gran lección a todos los demás para ser altruistas y organizarnos como sociedad civil
y realmente nos movilizamos muy bien. Entonces, creo que no se le puede quitar liquidez a las empresas porque entonces ahí se va a deteriorar aún más el trabajo. Gracias. Otro comentario y una pregunta que va en línea de lo que se mencionaba, de esta representatividad que realmente muchas veces participan dirigentes sindicales que en teoría dicen que representan a todos los trabajadores, pero hay muchos colaboradores de la empresa privada que no están en sindicatos. Entonces, estos líderes crean caos sin ser realmente representativos. O sea, ¿cómo logramos que también se elimine de este diálogo, de este pacto que mencionaba Pablo, de este pacto social, a los que quieren politizar el tema de algo que debe ser prioritario por los cambios que se han dado y que hoy fuertemente por esta pandemia tenemos que acelerar ese proceso? Ya venía la tecnología demandando precisamente nuevos cambios, nuevas formas de trabajo, pero en el país hay temas que se satanizan, por decirlo de alguna manera, cuando se hablaba de contratos por hora, por ejemplo. ¿Cómo logramos que esto se logre llevar nuevamente a la mesa para poner en el tema que hablábamos, de que las cosas que hoy se necesitan y que hoy muchas veces supera a la legalidad que está y necesita cambios urgentes, cómo ponerlo en la mesa y quitando de la mesa al que no representa a una gran mayoría, ¿no? ¿Qué podrían colaborarnos con eso? Bueno, efectivamente tenemos un problema con el sector sindical, ¿no? El sector sindical no se ha renovado, no tenemos cuadros frescos, cuadros nuevos. Ustedes mismos pues notarán que algunos de ellos tienen personas que ya están 40, 50 años cuando las realidades laborales eran diferentes liderando, y también nos cuestionamos muchas veces su representatividad. Lo que yo decía cuando hablamos de este diálogo social, tiene que haber representatividad y legitimidad. Y nosotros no estamos muy seguros en algunos de esos líderes la representatividad que tienen. ¿Qué podemos hacer? Y aquí, enhorabuena, pues tenemos a nuestra cumpleañera. Hay algunos y dos que están trabajando de forma conjunta, dos iniciativas extraordinarias. Una se llama Diálogos Vitales, donde está Lourdes, Roberto Salas, Yolanda Cabache, un grupo importante de ecuatorianos, y el otro está liderado por el IDE. Ambos están trabajando de forma conjunta, cada uno con sus propios hitos y su metodología, pero nos toca hacer ese llamado al país entero, porque como decíamos, eso que el Ecuador soñó con esa constitución del año 2008, con todas estas garantías que se dieron, a la hora de la hora no se han podido practicar. O sea, solo con las cifras del empleo, pues ya vemos que eso no ha podido ejecutarse. Entonces necesitamos nuevas reglas, necesitamos una hoja de ruta diferente, necesitamos discutir temas importantes, y para eso vamos a tener que sentarnos, generar esa confianza entre quienes entremos a ese diálogo, lograr esa representación de todos los sectores y empezar a ver cuál es el Ecuador viable, cuál es el Ecuador posible en este momento y con esta nueva realidad. Un Ecuador que nos da tanto, un país maravilloso, diverso, con una cultura extraordinaria, pero en donde no solo hablando de regiones, sino hablando de cada provincia es distinta de la otra. Y lo sentimos mucho esto cuando sufrimos el paro nacional de octubre del año pasado. Entonces, estas dos iniciativas nos van a convocar para que todos los actores de la sociedad, llámese de la sociedad civil, del sector privado, del sector público, podamos pensar y reflexionar sobre este Ecuador que es posible a partir de una nueva realidad, no solo del Ecuador, como alguien mencionaba en las preguntas, sino una nueva realidad mundial. Eso es lo que nos corresponde hacer
en este momento, cuando ya estamos empezando la reactivación productiva. Ojalá que eso vaya rápido, vaya bien, que no perdamos tantas tasas de trabajo, pero hay que pensar un montón de temas. Por ejemplo, y con esto termino, la minería. Ecuador cerró a la minería, ciertos grupos ambientalistas decían no, esto no es para el Ecuador, la minería a gran escala no. Sin embargo, hemos tenido minería artesanal, minería informal, que ha destruido la naturaleza, cuando hay tecnología que puede hacer minería ambientalmente responsable y socialmente responsable también. Y no tendríamos que pasar todo lo que estamos pasando, ni sufrir de las muertes que estamos sufriendo, si lo hubiéramos hecho como otros países, y eso sí es posible para el Ecuador. Son temas que hay que tratar, y federalismo también es otro tema que se escucha mucho. Bueno, finalmente nos vamos a poner de acuerdo que es bueno o no es viable, qué es lo que vamos a hacer, y esos espacios hay que aprovecharlos ahora, porque sin esos espacios no vamos a poder salir de la crisis en la que estamos. Solamente para que todos estemos claros del potencial minero comprobado que tiene el Ecuador, hay 210.000 millones de dólares en reservas de minerales en el Ecuador, comprobados, ¿no es cierto? Y esto podría incrementarse por lo menos en un 50% más. Entonces, concuerdo con que la minería sin duda es el futuro del Ecuador, una minería responsable, una minería que cumpla los más altos estándares. Un tema que es fundamental respecto a la representación que se mencionó. Se nos fue. Perdón, ¿me escuchan? Algo se interrumpió, me parece. Sí. Perdón. El tema de la representación, pero el tema de la minería es muy importante. Las reservas son de más de 210.000 millones de dólares. Ese es el futuro del Ecuador. La minería social responsable. Pero el tema de la representatividad de los sindicatos, creo que hay que cuestionarse muchísimo la falta de la democracia y de la alternancia en esos espacios. Y creo que los principales que deberían criticar esto son los jóvenes y son las nuevas generaciones. Miren ustedes lo que ocurre en la dirigencia gremial, en la presidencia de los gremios. Por excepción, tienes periodos de 6 años o de 8 años o de 10 años. Pero sin duda la alternancia en los sectores sindicales, eso no existe, es una palabra que no existe. Y eso sin duda es una falta de democracia. Entonces, creo que hay que criticar muchísimo eso. Son las mismas personas que los hemos visto ahí toda la vida, son expertos además en preparar bombas Molotov e incendiar llantas en las calles y movilizar a la gente y armar problemas en vez de trabajar por el país. Creo que ese es el principal cuestionamiento que hay a estos líderes. Gracias. Bueno, ahí tenemos de ahí comentarios que voy a leer. Uno dice, bueno, la diferencia entre la crisis entre esta crisis y otras ocurridas en nuestro país en los últimos años es que esta crisis es generalizada a nivel mundial y eso la hace más difícil. También tenemos otro comentario de Fernando Escandón que dice que la DSI recomienda no mezclar el sindicato con los intereses políticos y partidistas. ¿Ya? No creo que tenemos más preguntas. Yo realmente un poco, para darle la palabra a nuestro presidente Jorge, quería de todas maneras compartirles en línea de lo que mencionábamos de la resiliencia. Realmente toca buscar precisamente esos acuerdos e invitar a los que no participan. Cuando hablaba de la resiliencia, Pablo, me vino, yo encontré una frase, realmente la encontré, no decía de quién es, pero también ahí, y recordando a mi hermano que le gustan las velas, esta frase que está aquí con nosotros, Octavio, habla de que el pesimista se queja del tiempo, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas, que es lo que nos toca muchas veces a los empresarios, porque realmente el empresario es el que le toca un poco ver la creatividad al empresario, al dirigente de empresas, de ver cómo sostiene y su negocio se vuelve sostenible para defender precisamente esas plazas de trabajo. Y realmente, como decía también Pablo, el trabajo no se decreta por ley. O sea, por más que pongamos leyes, si el negocio no es sostenible, como ustedes, tanto Caterina y Pablo han dicho, realmente tenemos que luchar porque los empleos se generan porque existen empresas y empresarios que de alguna manera tienen la iniciativa de ver oportunidades donde otros no las ven.
Le cedo la palabra agradeciéndole tanto a Caterine como a Pablo por su tiempo, por dedicarnos esta hora a este diálogo que ha sido muy interesante y que deja como todo un poco abierto a temas de discusión y aportar para que precisamente ese diálogo, ese pacto que debe haber, vaya por buen camino para que precisamente tengamos un Ecuador nuevamente en la situación que todos queremos, que estemos bien y que realmente se pueda defender los empleos. Jorge, la palabra contigo. Sí, muchas gracias, Francisco, muchas gracias a nuestros expositores. Yo pienso que los conceptos han sido muy claros. Sobre todo, nos queda ese mensaje de que nosotros ya debemos pensar en un Ecuador nuevo. Ese Ecuador nuevo implica, sobre todo la última parte me gustó mucho, el refrescar los representantes sindicales. Los representantes sindicales siguen siendo los mismos, a diferencia de los representantes de los gremios empresariales, que se van renovando cada cierto tiempo, creo que son 2, máximo 4 años, y entonces van saliendo ideas nuevas, nuevos aportes. Los representantes sindicales son los mismos, con 2 o 3 plumas más, y definitivamente eso no permite que se cambie el discurso, ¿no? Ese discurso que pone al empresario como el malo de la película, que es tan desagradable cuando ellos no saben lo que tiene que sufrir un empresario para poder montar una empresa. Muchas veces siempre sacrificando su patrimonio, su tiempo, creando ideas, creando productos, y después buscar mercados que son tan difíciles. Y en ese sentido, nuestro país estuvo prácticamente 10 años cerrado acuerdos importantísimos. Al final del periodo del presidente anterior se abrieron los mercados con Europa. Y yo pienso que si algo habría que reconocer al gobierno actual es que sí han habido acercamientos con las diferentes cámaras, inclusive la última representación que existió con los Estados Unidos, que creo que participaron algunos de los aquí presentes, está dejando ya resultados, ya se ven frutos, ya se ve un panorama mucho más alentador. Y en ese sentido destacar que los representantes empresariales siempre han hecho propuestas interesantes, propuestas valiosas, pero que al final se estrellan con ese dogmatismo sindical que no permite que se vayan mejorando las condiciones para que tanto el empresario y el desempleado o el empleado obtengan oportunidades. En ese sentido, tal vez yo me permitiría sugerir a los representantes de las cámaras que las invitaciones que se hagan a los diferentes gremios no sean esporádicas, eventuales, sino que se cree un representante sindical o un representante gremial, como el tema de las comunidades indígenas, que muchas veces terminan imponiendo un criterio antitécnico y que los políticos, aun sabiendo que no es lo conveniente, terminan cediendo ante una presión social que no es favorable. Y en ese sentido también abrir la posibilidad y una propuesta, tal vez un proyecto a mediano plazo, de crear un partido empresarial, ¿por qué no? Pero el partido empresarial y laboral, o sea, que vaya una fuerza con propuestas comunes, ¿no? Que llegue al poder un grupo que termina cediendo ante presiones o un grupo con consignas y terminan regulando actividades en las que nunca han participado. Es tan horroroso hacer porque quienes llegan a las condiciones o disponer los reglamentos para emprender, nunca han emprendido. Entonces, estamos gobernados, sin duda, por gente que no sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Quiénes son los que saben lo que hay que hacer? El sector empresarial está muy bien claro de lo que hay que hacer y en ese sentido yo pienso que aquí tendríamos un binomio excepcional con Pablo y Caterina para un futuro porvenir político. Perdón, Caterina y que no hay que Pablo. descartar Caterina nunca. y Pablo. Caterina y Pablo, sí, cómo no. Y inclusive el Papa, ¿no? El Papa dice que no hay que desentenderse de la cuestión política. Lo que la cuestión política no tiene que ser es dogmática, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso que aquí tenemos un fabuloso binomio, Caterina y Pablo, en fin, un poco eso para la reflexión, pero no me queda más que agradecer por tan valiosos comentarios. No tenía el gusto de conocerlo a Pablo, pero ahora
a través de la palabra que él ha manifestado, sus conceptos han sido muy valiosos. Con Caterina hemos tenido algunos diálogos. En realidad me siento muy complacido de que nos hayan acompañado el día de hoy. Les entregaremos un reconocimiento virtual y les haremos llegar por esta participación tan desinteresada y tan valiosa. Muchas gracias, amigos, a todos los que nos han acompañado y los esperamos para nuestros próximos diálogos virtuales. Sigan Muchísimas cuidando. gracias. Sigan Gracias. cuidando. Gracias. Lo importante ahora es la salud. Gracias, Caterina. Gracias, Pablo. Muchas gracias a Gracias. ustedes por la invitación y que éxito siempre. Sí, un Bendiciones honor, en sus un honor hogares haber también. compartido con ustedes. Muchas gracias. Siempre a las órdenes, además. Gracias. Gracias. Feliz cumpleaños, Lourdes, querida. Un abrazo. Feliz Chao, cumpleaños. chao. Chao. Gracias, hasta luego.